Gloria a Dios, les bendiga. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido ofrendarte, alabarte, bendecirte. Reconocer que tú eres el que lo llena todo en todo, Señor. Que tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. Habla nuestra vida, nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Que sea para nosotros un llamado a seguir tu voluntad, Señor. Háblanos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El mes de febrero se está hablando de la santidad, pero pues desde el Ministerio Infantil se ha optado por trabajar el último domingo de cada mes como un tiempo de familia. No sé si vieron lo hermoso que se ven aquí los papás con sus hijos cantando, leyendo, orando, su abuela con su nieta, como estaba la hermana Doris, porque el Señor tiene un plan muy hermoso a través de las familias, amén. Entonces, hoy vamos a estudiar un aspecto de la santidad, pero enfocado en el tema de familia. Entonces, vamos a hablar desde la familia. ¿Cuál fue el plan de Dios para la familia? En Génesis, donde todo empezó, Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, dijo, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Hoy podemos hablar de santidad desde la familia porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Vamos a partir por ese aspecto. Como Él es santo, nosotros podemos ser santos, que fue el versículo que nos compartió el pastor también, Señor. Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Pero ¿qué encontramos acá? Que después del Señor crear los cielos y la tierra, con todo lo que hizo ahí, animales, plantas, aves, crea el primer matrimonio, ¿cierto? Un hombre y una mujer. Nada diferente de ahí. Partimos por ese aspecto. Hoy en día, socialmente, nos quieren decir que familia es cualquier cosa. Pero hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Porque quieren confundir a nuestros hijos, porque quieren confundir a estas generaciones, diciendo que una mujer se puede casar con un árbol y que eso es familia. O que un hombre se puede casar con una muñeca inflable y que eso es familia. O que dos hombres pueden adoptar unos niños y que eso es familia. Que porque donde hay amor todo se vale. ¿Es cierto? Empezando que 1 Juan 4 dice que Dios es amor. Entonces cualquier cosa no es amor y cualquier cosa no es familia, ¿cierto? ¿Dónde más en Génesis nos muestra que el Señor estableció la familia desde el principio? Génesis capítulo 2, del verso 20, Él empieza a narrar cómo le crea ayuda idónea al hombre. Pero en el 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Ahí empezó la familia, en el Génesis, en la creación, y con unos propósitos muy claros que vamos a ver. Yo quiero preguntarles algo. ¿Será que Dios no hubiera podido crear a Adán, a Eva, a Caín, a Abel, a Set, a todos de una vez, del barro, soplar sobre todos? ¿Cierto? Hubiera podido crear millares de personas porque Él es el Todopoderoso. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Qué podemos pensar? Vamos a Malaquías rápidamente, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2. Que esto nos va dando una idea del propósito de Dios con la familia. Amén. Malaquías, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Amén.
Él lo hubiera podido hacer, hubiera podido crearnos a todos de una sola vez, pero Él quiso levantar descendencia. Amén. ¿Descendencia para quién? Para Él. El problema ha sido que entró el pecado, porque cuando Él crea a Adán y a Eva y empieza ese primer matrimonio, empiezan ¿cómo? En santidad, sin pecado. Esa fue la etapa del hombre que vivió completamente en santidad, ¿cierto? Adán y Eva sin pecado. Pero cuando la serpiente engaña a la mujer y entra el pecado, pues es donde empieza a distorsionarse todas las ideas de familia, de amor, todas, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, un primer aspecto que la Biblia nos menciona acerca de la familia es que Él buscaba una descendencia. Amén. Y a través de esa busca dar estructura y orden a los seres humanos que hizo a su imagen y semejanza. Por eso, una familia debe tener un papá que es sacerdote en su hogar, que lidera, que provee, una mamá que ayuda, que cuida, que educa y unos hijos que están bajo esa cobertura. Amén. Tiene estructura. Cuando esa estructura falla es que vemos las locuras que vemos hoy en día, como la moda ahorita de los que se creen animales. ¿Qué les faltó a esos muchachos? Identidad, les faltó papá, les faltó mamá, les faltó formación. Porque aunque quieran decir que eso tiene alguna relación en el cerebro, sabemos que eso es espiritual. Amén. Dios creó la familia para darle estructura y orden a esta sociedad, a nosotros como tal. Ahora quiero invitarlos al Salmo 127. Quiero que ustedes lo busquen y me ayuden a leer. Hace 2 días estaba con una congestión terrible y casi no podía hablar. Y ayer en la tarde, milagrosamente, el Señor me sanó, porque estaba terrible. Pero el enemigo me les puso fiebre a mis 2 hijos chiquitos anoche y ahí vamos. Leyendo en que la familia es para eso, para enfrentar todas esas situaciones. Versos 3 al 5, ¿qué dice? Leámoslo fuerte, por favor. Son los hijos. Saetas en manos de valiente. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los enemigos en la puerta. Amén. Entonces, ¿qué nos dicen hoy allá afuera o qué le quieren decir a nuestros jóvenes? No tengan hijos. Hasta que no tengan una buena economía, no hayan estudiado. Mire, hay jóvenes de mayores de 18, porque creo que menores aún no lo pueden hacer, varios días, porque pues supimos allá en el hospital, en Barranca, por ejemplo, entra uno y sale el otro a hacerse la vasectomía, con 18 o 20 años. Porque mi cuerpo, mi decisión y yo no voy a tener hijos. ¿Qué dijo Dios? Fructifiquen y multiplíquense. Y eso no se quedó en el Antiguo Testamento, hermanos. Dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De hecho, cuando el pueblo fue tan testarudo en la época de Noé que él quiso destruirlos a todos, dejó una simiente que fue a Noé y a su familia. Y estaba aquel día leyendo y ahí solamente habla que Noé era justo delante de él. No dice que la esposa, ni los hijos, ni las nueras, pero el Señor preserva a la esposa, a los hijos y a las nueras para seguir levantando una descendencia para él, hermanos. Y lo primero que les dice cuando ellos salen del arca, ponen los pies en tierra, es fructifiquen y multiplíquense. Y eso aplica hoy también, hermanos. Pero a veces somos tan antibíblicos que nosotros mismos decimos, ¿otro hijo? ¿Y ya se operó? Hermanos, criticamos a los niños transgéneros porque se mandan a mochar sus miembros, pero nosotras nos mandamos a mochar las trompas de falopio. Se las dejo ahí. Dice que son herencia de Jehová, no son ni siquiera nuestros. Además, la palabra dice que Él es el que abre y cierra vientres. Así como algunas mujeres son muy fructíferas, hay unas que anhelan tener y no han tenido.
porque Dios no se los ha dado. De hecho, en el Antiguo Testamento, el Señor le promete a Abraham una familia muy numerosa, y el primer obstáculo, Sara estéril. La esposa de Isaac, estéril. La esposa de Jacob, estéril. Y vemos otros casos como el de Ana, como el de Elizabeth, la que fue después mamá de Juan el Bautista, ¿cierto? La esterilidad la puso el Señor. Él es el que abre y cierra vientres. Pero la palabra dice que tener hijos es una bendición de Dios, independientemente de la forma en cómo fueron concebidos. Porque como habitamos en medio del mal, el mal está en nosotros, pues hacemos muchas cosas mal, ¿cierto? Pero el hecho de que hayan sido concebidos de X o Y forma no quiere decir que no sean herencia de Jehová. Amén. Herencia de Jehová. Es decir, no son un estorbo para nuestra vida, sino algo que cuidar. ¿Qué hace uno con una herencia? La cuida y la administra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así uno le da valor a ese trabajo que hizo la persona que le da la herencia. Si mis papás trabajan toda la vida por dejarnos una casa, lo mínimo que debemos hacer es cuidar esa casa, ¿verdad? O ponerla productiva o algo, pero no dañarla y botarla. Y si el Señor nos ha dado de su herencia, ¿qué es lo mínimo que debemos hacer? Cuidarla, administrarla, amén, porque es su herencia. Pero también dice algo más, que ellos son como saetas en manos del valiente, flechas en manos de nosotros. Si están en nosotros como flechas, ¿qué quiere decir? Que en algún momento vamos a tener que estirar el arco y lanzarlas. Amén. Tenemos que prepararlas para meterlas en la aljaba, que era el molatula, que es donde se cargan las flechas, para tenerlas listas en su momento, dispararlas. Y cada una en su momento, no se lanzan todas a la vez, ¿verdad? De hecho, si tenemos hijos de diferentes edades, pues cada uno hace sus procesos distintos. ¿Eso qué nos recuerda, hermanos? Que la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, para las comunidades, las culturas y las naciones. Nos quejamos que el mundo está mal, pero no trabajamos en los nuestros para sacar algo que vaya a marcar la diferencia. Amén. Si ellos son flechas en nuestras manos, ¿qué flechas vamos a enviar allá? Bueno, aquí hay unos que dicen, de pronto son jóvenes y no se han casado. Piensen en esto de una vez, para cuando se casen la tengan clara. Van a tener flechas que lanzar. Y somos nosotros los padres los que debemos prepararlos. No debemos esperar que aquí en la iglesia les enseñen a orar, que les enseñen a cantar, ni siquiera. Bueno, esto nos ayuda como escuelas y demás, pero el principio, el encontrar los dones de nuestros hijos debe salir de casa. Qué bendición poder decirle, pastor, mire, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, esta es mi familia. Nosotros sabemos orar, este sabe cantar, este sabe predicar, ¿cómo podemos servir? ¿Cierto? Porque es a nosotros lo que nos corresponde esto, hermanos. Somos nosotros los que tenemos las flechas. El pastor ya tuvo las suyas, ya las lanzó. Amén. Están sirviendo, gloria a Dios. Hay unos de ustedes que ya lanzaron sus flechas. Gloria a Dios por eso. Pero todavía tienen trabajo, no crea que ya se pensionaron, ¿no? Todavía pueden preparar a sus nietos o pueden jalarle las orejas a sus hijos para que formen a sus nietos. Amén. ¿Qué otro pasaje nos habla de esto? Mateo 28, lo leyeron mis hermanas Marcela y Dana. Nos muestra cuando Jesús resucita, ¿verdad? Hermanos, el poder del evangelio que nosotros hemos creído y predicamos se fundamenta no solo en la muerte, sino en la resurrección, porque todo el mundo ha muerto, pero el único que ha resucitado fue Cristo. Él fue el único que venció el poder de la muerte, dice la palabra, y ese es el evangelio que predicamos y que creemos. Entonces, leímos que es la escena de la resurrección que nos confirma que la tumba está vacía y que por eso hay algo que podemos hacer.
aunque los enemigos se levanten, porque el mismo capítulo nos muestra que le piden a los guardias mentir para ocultar el poder de la resurrección, amén. Aunque los enemigos se levanten, eso nos recuerda por qué estamos incluso en este lugar, porque si Cristo no hubiera resucitado estaríamos perdiendo el tiempo aquí, amén. Y luego nos dice, al final, Él les dice a ellos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escuchaba este pasaje hace un tiempo, yo me imaginaba afuera, evangelizando afuera. De pronto ustedes lo ven distinto. Pero hace un tiempo que vengo estudiando un poco acerca de esto de la maternidad, que es muy difícil, esto de ser padres es muy difícil. El Señor me ha inquietado por ver que los primeros discípulos de Cristo que yo debería ser son los de mi casa. ¿Tiene sentido? Ya ahorita les digo por qué. Vamos al Salmo, estamos en Salmo 78, 6. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Lleva 2 domingos quedándose en Salacuna y hoy no quiso quedarse. Capítulo 78, verso 6. Bueno, ahí él está, en el verso anterior está hablando de la ley, de lo que él estableció para el pueblo de Israel, y dice el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Dios es un Dios de generaciones. De hecho, en Éxodo 20, cuando habla de las maldiciones, dice que alcanzarán hasta la 3ª y 4ª generación. En Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones, habla que bendecirá hasta 1000 generaciones. Dios siempre ha pensado en generaciones. Amén. Y acá, ¿qué dice? Para que lo sepa la generación y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces, una característica importantísima, yo creo que la más de la familia, según la palabra, es pasar el evangelio de una generación a otra. Hermanos, si no logramos muchas cosas que vemos, que quisiéramos ver en nuestros hijos, pero logramos que en ellos se vea la fe no fingida de mamá, de papá o de la abuela o del abuelo, hemos hecho lo más importante. Amén. Pasar el evangelio de una generación a otra. Que en nuestra generación no tengamos que leer lo que pasó por allá en Jueces capítulo 1, que decía que se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. Parece que es uno de los versículos más tristes de toda la palabra, porque para eso nos hizo padres. Pero hermana, nos está poniendo una carga grandísima. Ya vamos a seguir, tranquilos. Esto tiene apoyo, tiene refuerzos, tiene solución. Finalmente, otro aspecto es que Dios diseñó a la familia para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio y personificar verdades bíblicas. Voy a poner un solo ejemplo acá, Efesios 5. Efesios 5 dice que los hombres deben amar a los esposos, deben amar a las esposas como Cristo a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Amén. No es un hombre mandando y sometiendo a la mujer, es un hombre entregado al servicio de su esposa. Y dice que la esposa debe respetar y someterse a su esposo como la iglesia a Cristo. Entonces, este aspecto familiar del matrimonio muestra afuera una verdad bíblica, viva. Y no solo afuera, hermanos, adentro, en nuestra casa. Un matrimonio disuelto le enseña a nuestros hijos que ellos se pueden divorciar cuando no se aguanten al que tienen al lado. ¿O no? Estoy equivocada. Mientras una mujer que persevera, así su esposo no crea en el Señor, les va a enseñar a sus hijos que se puede ser fiel a Dios a pesar de. Amén. Personificar. ¿Por qué es tan difícil todo esto? Porque decimos, esto es difícil. Pues porque la familia ha sido atacada.
y sigue siendo atacada y seguirá siendo atacada hasta que Cristo venga. Amén. Desde que llegó el pecado, el diablo empezó a atacar a la familia, distorsionando el concepto. ¿Por qué? ¿Será que es que al diablo no le gusta ver una familia feliz? Pues quizás. Pero lo más importante es porque odia el evangelio, porque odia a la simiente de la mujer. Dios por eso en Génesis 3:15 les dice, la simiente de la mujer te herirá, te pisará, aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. El veneno del enemigo siempre va a estar aquí, porque odia a Cristo. Y las familias reflejamos a Cristo. Amén. Entonces, cuando ese esposo se levanta o esa esposa o esos hijos en contra de nosotros, no pensemos primeramente que es ese hijo o que es esa esposa, es el enemigo queriendo acabar el diseño de Dios para nuestra familia. Yo llevo un par de años estudiando un poco acerca de esto de la maternidad. Y en este mes, estos 2 meses, he tenido unos retos tremendos con mis hijos, más que todo con el mayor. Y entiendo esto, porque es que en el caso de los niños, tienen toda una vida para servir al Señor, para amarlo, para predicar, para hacer, ¿cierto? Los jóvenes tienen un poquito menos, los adultos un poquito menos y los ancianos un poquito menos, ¿verdad? Pero los niños tienen toda la vida por delante para entregársela al Señor si se la entregan desde ya. Entonces el enemigo quiere acabar a nuestros hijos, quiere acabar vidas completas para el Señor. Por eso la mayor causa de muerte en nuestro país el año pasado fueron los abortos, porque el enemigo quiere acabar el evangelio, pero no lo va a hacer. Ya Cristo lo venció. Él lo que está dando es patadas de ahogado, amén. Entonces, como les decía, un matrimonio estropeado proyecta una imagen estropeada del evangelio. Un esposo sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por su iglesia, porque al hombre se le manda amar, ¿cierto? Y refleja a Cristo. Una esposa que no es sumisa representa la falsedad de muchos creyentes que dicen que ellos no tienen que obedecer, que ellos no tienen que cambiar, que ellos pueden seguir haciendo lo que quieran. Un hijo rebelde representa un hijo rebelde de Dios, ¿cierto? Entonces, la distorsión que el enemigo quiere hacer, siempre la va a querer hacer, porque odia el evangelio. Pero eso revela que la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente en el Calvario es la que ahorita nos empodera para vencer o para contrarrestar eso, amén. ¿Qué pasó también en ese aspecto por el odio del evangelio? Pues que el pecado entró en la humanidad y el primer hermano mayor de la historia mató al primer hermano menor de la historia. Entonces no solo hubo problema de matrimonio, por decirlo así, también los hijos. Y como les decía ahorita, Dios es un Dios de generaciones. ¿Qué pasó con las generaciones de Caín? Fueron malas. Por allá unas cuantas generaciones después se levantó Lamec, que fue el primer autoritario y sanguinario de la historia bíblica, porque él mataba a cualquiera y decía que si Caín tenía que ser vengado 7 veces, a él lo tenían que vengar 70 veces. ¿Sí lo han leído en Génesis? Entonces, esa maldad que nació de Caín se fue propagando y aumentando en sus generaciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace este hecho de que el enemigo esté tratando de dañar a la familia. Y eso nos muestra que es una guerra y que no es solamente la vivimos nosotros. Cuando yo oro y lloro por mis hijos, por lo que pasa en mi casa, recuerdo que no soy la única. Todos acá de alguna manera estamos en guerra contra el pecado.
contra el que acecha a nuestra familia y a nosotros mismos, ¿cierto? Pero vemos socialmente que esto cada vez es peor, y es bíblico, porque dice que cada vez iba a ser peor. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que quedarnos quietos. Siempre que la maldad aumentaba mucho, el Señor levantaba a alguien. Levantó jueces, ¿cierto? Levantó a Noé en su tiempo, profetas, amén. Entonces se requiere una respuesta y para eso estamos las familias que estamos hoy aquí. Vamos a hacer una respuesta a ese ataque contra las familias. ¿Cómo? Dos aspectos voy a plantear nomás. El primero y muy importante es recordar que nuestros hijos son herencia del Señor, por tanto vienen de Él, ¿verdad? Pero también que ese bebé hermoso que el Señor nos regaló en algún momento, que fue bebé o bebita en nuestras manos, es un alma escogida desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, para vivir para siempre, en el cielo o en el infierno. Primer aspecto, contemplar la eternidad. Tenemos que ver más allá de lo temporal de nuestros hijos, que si se enferman, que si estudian, que si se casan, más allá de todo eso, que está bien y que hay que hacerlo, pero más allá está la vida eterna. Hermanos, cada uno de sus hijos, bebé, niño, joven, adulto, anciano, es un alma eterna que va a vivir para siempre en el cielo o en el infierno. ¿De qué depende eso? Del Señor. Nosotros no salvamos a nadie, esa obra ya la hizo Cristo, pero nosotros tenemos una tarea que hacer. Amén. Y tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor que podamos hacer, dependiendo del Señor, para que ellos en algún momento se decidan pasar la eternidad en el cielo. Amén. Y tenemos, solo como por revisar, vamos a leer primera de Juan 2:17, Juan 3:16, por ejemplo, nos habla que el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado. En primera de Juan, capítulo 2:17, ahí está hablando de no amar las cosas de este mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una eternidad detrás de cada uno de nuestros hijos. Amén. Segunda de Tesalonicenses, por poner un ejemplo un poco más duro. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Hay eterna perdición, hay fuego eterno, están las dos caras de la moneda, amén. Eternidad. Cuando sintamos que esto es difícil, que nuestros hijos nos retan, nos sacan canas, recordemos que es mucho más que esto. Recordemos que esto es eterno, que ellos son eternos y que lo que sembramos ahorita en algún momento va a dar fruto. Porque también la palabra dice, uno es el que siembra, otro el que ciega, pero es Dios el que da el crecimiento. Amén. Es del Señor. Entonces, la crianza de nuestros hijos es una comisión para que hagamos todo lo posible para formarlos, para que lleguen a ser seguidores de Jesucristo. No discípulos nuestros, discípulos de Jesús. Amén. Que cuando nosotros fallemos, ellos sigan. Porque fallamos todo el tiempo. Ahorita que están chiquitos los míos, todo el tiempo se les facilita recordarnos que fallamos. En estos días le dije, mi hijo Juan me dijo algo o me hizo algo y yo le respondí de la misma manera. No sé si fue que me manoteó, yo también lo manoteé, no recuerdo. Y Andrés, que estaba mirando, me gritó, mamá, estás pagando mal por mal. Pues claro, yo todo el tiempo les estoy diciendo a ellos eso, que no paguen mal por mal, que si el hermano les pega, ustedes no les peguen. Pues me pilló y
tome. ¿Mm? Porque ellos saben, aunque son pequeños, la palabra les queda. Y entonces necesitamos que ellos tengan una convicción que a pesar de que papá y mamá son tan imperfectos como somos, ellos puedan seguir mirando a Jesús. Amén. Y el segundo aspecto, después de contemplar la eternidad, es hacer discípulos. Si nunca hemos visto la gran comisión hacia nuestros hijos, hoy es una oportunidad para hacerlo. Y los que no tienen hijos, tienen sobrinos, tienen familia, tienen adultos, persona que el Señor haya puesto a nuestro alrededor para influenciar, discípulos. De hecho, Pablo habla de Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Amén. Entonces, los que no tienen hijos, que no han podido, pueden tener muchos en la fe. Y los que no se han casado y se van a casar, ojalá esto lo lean y lo mediten para que cuando lleguen esos hijos sea un poco más llevadero. ¿Cuál es la mejor manera entonces de discipular a nuestros hijos? ¿No es traerlos a la iglesia con nosotros? ¿Qué pensamos? Vamos a mirar cómo lo hizo Jesús. Jesús llamó a 12 discípulos para tener íntima comunión y darles una misión. Marcos, capítulo 3. Y vean lo curioso, yo algunas veces, años anteriores, explicaba el modelo de discipulado de Jesús como el modelo ideal de discipulado que lo es, pero hablando de discipulado con otra gente, no con los de la casa. Y el Señor me ha llevado a darle vuelta a la mirada. 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, para tener comunión con Él y para enviarlos a servir. ¿Cómo lo hizo Jesús? En intimidad. Literalmente estos 12 vivieron con Él. Que de hecho por allá cuando alguien se le acerca y le dice, Jesús, ¿puedo ser tu discípulo? Él le dice, pues usted verá, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Ellos, si Jesús dormía en el piso, ellos también dormían en el piso, ¿cierto? Ellos estuvieron con Él durante esos 3 años. Amén. Y qué mejor en el caso de una familia en la que se ve eso, que hay comunión, que hay que vivir, así sea porque nos tocó vivir juntos. ¿Qué mejor discipulador o maestro que un padre de familia, que una madre de familia, que tiene a sus hijos ahí en casa 24/7, siguiendo el modelo de Jesús? Amén. Dios nos da pequeños niños para poderlos influenciar, para que se conviertan en seguidores de Jesús, que lo aman a Él y que aman a los demás. Este trabajo puede ser desordenado muchas veces. Para mí ha sido estos 2 últimos años ha sido una locura porque yo creo que era como maniática, obsesiva con el orden, no sé, aún soy muy organizada, pero me refiero a que yo voy caminando, digamos, voy a traer algo a la cocina, pero me encontré algo en el piso, un zapato, lo voy recogiendo y lo voy acomodando. No, pero tener 3 hijos pequeños, eso es imposible. El desorden siempre va a estar. Y al principio me costó muchísimo, lloré, barría varias veces, recogía, estaba esclavizada de esos juguetes todo el tiempo, hasta que entendí que eso no era. Porque eso implica desorden, porque hay niños, porque hay vida. Mi niño segundo es súper ruidosito. Uy, pero demasiado, tiene un vozarrón, todo el tiempo está gritando, cantando, y yo hay días como que, pero el Señor me recuerda, va a llegar el tiempo en que el silencio le hará extrañar esos gritos. Este trabajo es desordenado quizás, el de criar, ¿cierto? Incluso cuando están grandes, yo me acuerdo que grandecita le dimos lata a mis papás porque ni siquiera lavábamos los calzones. Y mi mamá, usted mira que ya dejó los calzones, no sé qué. Incluso ya grandecitos también hacemos que este trabajo sea desordenado para los papás. A veces parece poco eficiente,
Yo he estado leyendo esto, orando un buen tiempo, tratando de tener paciencia con mis hijos, orándole, y a veces yo miro el comportamiento de ellos y yo digo, Señor, parece que no estuviera haciendo nada con ellos, no veo nada, ¿cierto? Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia porque él no vio las estrellas, los hijos, él no los vio humanamente. Él los vio basado en lo que el Señor le prometió. Él solo vio a su hijo Isaac y a los otros hijos que tuvo ahí después, y a Ismael. Pero él no vio ni a sus nietos, pero él creyó. Entonces estamos sembrando aunque no veamos. Parece poco eficiente este trabajo de ser padres. Frustrante también, ¿cierto? Muchas veces, yo lo digo así, muchas veces he querido coger a esos niños y digo, porque estamos enfocados en su comportamiento y no en su corazón. Y yo me he dado cuenta, y eso lo vamos a hablar más adelante, que muchas cosas de ese comportamiento se arraigaron en su corazón por cosas que nosotros hemos hecho mal, como gritarlos. Ellos son gritones porque nosotros tuvimos un tiempo de gritarlos demasiado. Entonces aprendieron que así se podían comunicar, ¿cierto? Pero ya ahorita que lo hacen, entonces nos fastidia. Suerte, aguante, ¿cierto? Porque estamos haciendo la obra del Señor. Es frustrante, a veces es gratificante cuando nos recuerdan la palabra, cuando vemos que hacen cosas interesantes. Que día mi Andrés nos estábamos bañando y no sé de qué estábamos hablando. Me dijo, claro mamá, porque es que Dios ya sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Ah, Salmo 139, ¿cierto? En algún momento se le explicó y ese día se acordó de eso. Y así ellos van votando. Un día estaba desesperada abriendo un frasco en la cocina para el almuerzo, no sé. Y yo, uy, Dios mío, es que esto no me da. Y yo, dele. Y se paró detrás mío Andresito y me dijo, mamá, no solo es fuerza, acuérdate que también es la técnica. Gracias, porque yo les digo así. Cuando ellos están peleando con sus bloques y que no es algo que esté atrapado, sino que lo están haciendo mal, pues yo les digo, no solo es fuerza, es técnica, voltéalo a ver. Pues ahí estaba él diciéndome eso. Un día estaba con dolor, inflamada, con dolor de barriga, y yo ya tirada en la cama, y mamá, ¿qué tienes? Dolor de barriga. ¿Y por qué no te tomas eso que me das a mí cuando me duele la barriga? Y yo, ¿qué, mi amor? ¡Ay, eso! Corrió para la nevera y fue y me lo trajo. Mire esto, y me trajo una enterogermina. Y yo, sí, pero esta no me sirve porque no tengo diarrea. Pero ellos están ahí siempre replicando eso que uno va sembrando en ellos. Amén. Y en su tiempo, esto que parece frustrante, desordenado, poco eficiente, realmente es algo glorioso. Porque estamos formando la herencia de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos dice Mateo 28, en la Gran Comisión, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hacer discípulos, bautizarles y enseñando. Entonces, hacer discípulos es vivir con ellos. ¿Cómo lo hizo Jesús? Les enseñó, les mostró cómo se hacía y los mandó y los puso a hacer, ¿cierto? Él iba y predicaba, algunas cosas venía y se las enseñaba solo a ellos, como el significado de algunas parábolas, solo a sus discípulos. Él hizo milagros delante de ellos y luego los mandó. ¿Podemos o no podemos hacer eso con nuestros hijos? Claro, hermanos. Podemos enseñarles, podemos instruirlos, podemos orar cuando están enfermos y que ellos vean que creemos que Dios los puede sanar. Amén. Yo soy una y he sido una que cuando se me enferman corro a buscar el acetaminofén primero, pero el Señor me ha estado últimamente inquietando a que tengo que dejar eso porque ellos no van a ver una fe real si no la tengo. Amén. Y he tenido que orar y esperar en el Señor. Sí, por eso Él me ofreció medicamento, porque así es, así hemos sido, hermanos, ¿cierto? Decimos que tenemos fe, pero a la hora de vivirla no la vivimos. Y eso es algo que nuestros hijos necesitan ver, que cuando hay escasez,
podamos orar y decir, Señor, no sabemos de dónde, pero tú vas a proveer. Amén. En fin, cuando haya falta de sanidad, de todo, ellos puedan ver que hay una fe no fingida, como le pasó a Timoteo. Esa gran comisión implica, y esta frase la tomé de un libro y se las quiero leer tal cual como está porque me parece contundente, que nosotros disciplinamos a nuestros hijos no para que nos hagan felices o para que no nos hagan pasar penas, porque a veces eso es lo que nos pasa, que queremos que no se porten mal para que los otros no digan, uy, mire, eso es pelado, y eso que ella predica en la iglesia, o eso que son evangélicos, y mire ese chino, cómo es de grosero. Le tenemos más temor al hombre que a Dios. No, nosotros no discipulamos a nuestros hijos, ni los disciplinamos para que nos hagan felices, ni nada, sino para que sirvan a Cristo cuando sean adultos. Los educamos no para que tengan un buen trabajo, hermanos. Eso puede ser y esperamos que los tengan, ¿verdad? Pero no es el objetivo final. Sino para que se desarrollen y sean los mejores seguidores de Jesús que puedan ser. Trabajamos duro como padres para prepararlos, no para el día de la graduación de una carrera universitaria, hermanos, sino para el día del juicio final. Amén. Esa debe ser nuestra perspectiva, porque nos quedamos cortos si estamos trabajando duro para que ellos tengan solo un título y una familia. Trabajamos duro para que ellos estén preparados para cuando Cristo venga. Amén. Y para el juicio final. ¿Qué decía Juan? El apóstol Juan, para en tercera carta de Juan, dice, no tengo mayor gozo que este. ¿Cuál era el mayor gozo del apóstol Juan? ¿Alguien sabe? Que oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Si nosotros esperamos otros objetivos, estamos mal, hermanos. Si a nosotros lo que nos hace felices es verlos lograr objetivos terrenales, tenemos que reconsiderar dónde está nuestra mirada. Amén. Porque sí, eso nos puede dar alegría. Claro, somos humanos, tenemos emociones, nos gozamos de ver que nuestros hijos aprenden a caminar, aprenden a leer, sacan excelentes calificaciones, aprenden a tocar un instrumento, aprenden a predicar. Excelente, hermanos. Y nos podemos gozar y darle gracias a Dios por eso. Pero eso no es lo máximo que podemos anhelar. Nuestro gozo, ese que no se lo roba a nadie, ese que cantamos a veces, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y no me lo puede quitar, ese gozo que solo viene de Dios con respecto a nuestros hijos, es oír que andan en la verdad. Amén. Amén. Oír que andan en la verdad. ¿Y cómo hacemos eso de los discípulos? Quiero pedirle a los chicos que me regalen la imagen, pasar la batuta 1. En atletismo hay unas carreras que son de relevos. Como decía el hermano Luis, aquí cuando hablaba de los niños, de dejar un legado, ¿cierto? El relevo es entregarle a alguien, al siguiente, para que se siga. Una carrera de relevos. Eso que ellos se entregan se llama batuta en el deporte. Nuestra paternidad o maternidad se puede asemejar un poco a esa imagen. Quiero que tratemos de imaginarlo. La batuta es el evangelio, es la verdad de Cristo, es lo más importante que le podemos pasar a la siguiente generación. De enfermedad, de temporadas de exceso de trabajo o de falta de trabajo, ¿cierto? Tiene que darse en temporadas buenas, en temporadas malas, me perdió la hoja aquí, en temporadas de sufrimiento. En medio de todo, seguimos discipulando hijos, porque para eso nos llamó el Señor. Y es una prioridad perseverante. ¿Qué dice Deuteronomio 6, capítulos 5 al 9? Usted lo va a buscar, yo se lo voy a parafrasear para que avancemos, ya vamos a terminar. Dice que debemos amar al Señor con todo lo que somos, ¿cierto? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Y estas palabras deben estar ¿en dónde? En nuestro corazón, y repetirlas a nuestros hijos. ¿Cuándo? Todo el tiempo, al acostarse, al levantarse, estando en la casa, andando por el camino, todo el tiempo. Esa es la forma, hermanos. Si no sabíamos cómo hacer discípulos, esta es la respuesta, este es el cómo hacerlo.
Así no veamos nada, nosotros sembramos con fe. Y el Señor hace su parte. Pero nosotros, vea que incluso ellos en algún momento tengan que decir, uy mamá, pero usted todo es Biblia. Sí, todo es Biblia, porque es que la Biblia es la palabra de Dios. Y si no nos guiamos de ahí, ¿de dónde? Imagínense, yo le puedo decir a mis hijos, imagínense donde no fuera todo Biblia. ¿Qué tipo de mamá tendría usted? Yo creo que donde yo no me hubiera convertido al Señor, ya me hubieran demandado por allá en Profamilia por haberlos cascado y moreteado, porque yo era brava, mi mamá fue brava y yo aprendí bien. Y he tenido que luchar con la ira para no maltratarlos. Y es un proceso. Pero imagínense donde no estuviéramos corriendo a los pies de Cristo cuando eso pasa, cuando no sabemos qué hacer con ellos. ¿Cómo fuera eso? Entonces, que se cansen y que digan, y más varones, sacerdotes en el nombre de Jesús. Papá también es solo Biblia, no solo la mamá, papá es el sacerdote. Y si hay matrimonio aquí, debe haber unidad, ¿cierto? Porque la palabra llama unidad. Que cuando quieran, mis hijos tienen varias limitaciones, el dulce, la televisión, y ellos saben que los únicos que les ayudan a comer dulce y a ver televisión son los abuelos, ¿sí? Mis suegros y mis papás, ¿sí? Pero eso no está mal. Bueno, toca reconsiderarlo, pero ¿a qué me refiero? A que en papá y en mamá no encuentran espacio para meterse. Si yo digo que no, ellos se van donde el papá y el papá me mira por ahí. No, hijo, no. O mi esposo llega del trabajo y me dice, bueno, hijos, ¿hicieron hoy las tareas? ¿Estudiaron? ¿Se comieron todo? Sí, papá, o no, papá. Y él ya con eso sabe si sí o si no. Y desde que esté papá en casa, él manda. Yo se los mando a él. Mamá, queremos ver televisión, vaya, díganle a papá. Y entonces ahí papá pregunta, ¿hicieron tareas? Uy, no, papá, hoy estuvieron, no hay televisión. Y pueden llorar y hacer lo que quieran, que ninguno de los dos los va a dejar ver televisión, porque somos una carne. Amén. Para discipular a nuestros hijos. Es una tarea que el Señor nos dio. ¿Cómo? Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Amén. Y finalizando, vamos otra vez a Mateo 28. Un momentico, verso 18. Después de resucitado, Él dice, toda potestad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. Jesús dijo que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Después de decir eso, es que nos manda a ser discípulos, ¿sí? No nos dice, vayan y hagan discípulos como ustedes quieran o con su autoridad. No, toda autoridad me ha sido dada a mí, por eso yo los envío. Nosotros como padres hacemos discípulos en la autoridad de Cristo. Si lo hacemos por fuera, lo estamos haciendo mal. Por eso cuando solo cogemos los niños para cascarlos, para que se comporten bien, para que no nos hagan pasar penas, no lo estamos haciendo bajo esa autoridad que fue dada en Cristo resucitado. Amén. Cuando lo hacemos en Cristo, lo hacemos de manera bíblica, hermanos. Bíblica. No hay crianza respetuosa, no hay crianza positiva, no hay crianza autoritaria, no hay crianza no sé qué cosa que le quieran poner que valga lo que realmente debe valer como la crianza bíblica. Uno puede escuchar y leer cositas y tomar algunas quizás, escudriñarlo todo, dice la palabra, ¿cierto? Retengamos lo bueno. Pero la única manera de criar es como Jesús lo dijo. Incluso alguien que no tenga hijos puede aconsejar con la palabra. Esto que yo estoy hablando no necesariamente lo puedo hacer yo sola que tengo hijos. Si aquí hay alguien que no tiene hijos, lo puede aconsejar porque es la palabra la que dice que tienen que los padres repetirle a los hijos esto todos los días. No hay experiencia humana que valga ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la autoridad viene de Cristo.
Y nosotros venimos siendo agentes. Deberíamos mostrar a Cristo en nuestra casa delante de nuestros hijos. Que ellos no vean dos facetas de nosotros. Sí, que vean que digamos acá en la iglesia o con la gente de afuera nos portamos bien y en la casa con ellos somos tacaños o los maltratamos, ¿no? Ellos tienen que vernos como somos en todo, ¿cierto? Como Cristo nos manda, con errores sí, pero con esperanza en Jesús, el que puede hacer lo que nosotros no podemos. Amén. Ahí mismo en Mateo 28, al final del verso 20 dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que le he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos descansar, hermanos, en que esto no lo hacemos solos. Si lo hacemos en la autoridad de Él, lo hacemos con Él. Que cuando nos desesperaron, que cuando no sabemos qué hacer, podemos correr y decirle, Señor, ¿qué hago? Te necesito, yo no soy suficiente para mis hijos. Yo no me las sé todas, pero tú sí. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo procedo aquí? ¿Cómo lo disciplino? Porque Él lo prometió. Que dijo, yo estoy con ustedes todos los días. No hay un día en que no. Hasta el fin del mundo. Amén. Por eso también, gloria a Dios, nuestra paternidad va hasta el fin de nuestros días, porque Él está ahí siempre. Pero hermana, si ya empezamos mal, todos, yo creo, la mayoría, ¿cierto? Pero a medida que el Señor nos va revelando, hay esperanza. En Eclesiastés 3 dice que lo que fue ya es, y lo que es fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Si hay en nosotros entendimiento de que la familia es un plan de Dios maravilloso, tenemos que pedirle que nos restaure nuestra forma de verla a la familia. Que si estamos aconsejando a los jóvenes que no tengan hijos, no lo hagamos más. ¿Sí? Y si les cuesta mucho, pues no le diga nada, pero no sea antibíblico, hermano, de irle a decir que no tengan hijos cuando el Señor nos mandó a multiplicarnos. Que si estamos subvalorando nuestro matrimonio, nuestro hogar, nos restaura esa forma de verlo. ¿Sí? Que el Señor nos inquiete y nos ayude. Para esto, regáleme la imagen de actividad 1. Juan, por favor. Hoy quiero retarlos con una tareita. Van a tener un mes para hacerla. Consta de 3 partes. Esa es la 2. Regálame la anterior. Otra que también es pregunta. Listo, esta es la primera pregunta. Entonces, vamos a estar este mes reflexionando con esto. ¿Has pensado en tus hijos como almas eternas que vivirán para siempre en el cielo o en el infierno? ¿Cómo afecta esta verdad tu manera de criar a tus hijos? Ahí la tenemos. Esto lo vamos a compartir luego por WhatsApp para que lo tengamos. Ahora sí, regáleme la siguiente, porque dijimos que el primer aspecto era contemplar la eternidad, ¿cierto? Y el segundo, pues la gran comisión. Entonces, ¿has pensado alguna vez que la gran comisión se aplica a tu forma de ser padre o madre? ¿Cómo cambia tu visión de la paternidad el hecho de estudiarla? Tenemos esas 2 preguntitas. Y la otra, regáleme la otra imagen, Juan, por favor. Es algo práctico, algo más práctico. Yo traje aquí un ejemplo, un cuadro familiar. Deuteronomio 6 habla de poner la palabra en los postes de tus casas y en las paredes, ¿verdad? Y yo sé que lo hacemos. Incluso muchos de pronto ya tengan esto, simplemente para los que no lo tienen. La idea es una foto familiar, si ya la tienen, agregarle el versículo o hacerla, como gusten. Agregarle, yo puse estos 3 pasajes que para mí son los principales que hemos acordado hoy.
La Gran Comisión de Mateo, Deuteronomio 6, que es el cómo, y Salmo 127, que son nuestros hijos, una bendición, ¿cierto? Alguno de esos tres, y ponerlo en un lugar donde cada vez, por lo menos ahorita Nicole, Jennifer, que están casi por parir, cuando hayan pasado toda esa noche en vela, que no pueden dormir porque esos bebés no dejan dormir, que les duelan los senos por la lactancia o lo que sea, ustedes puedan mirar ese cuadro y decir, Señor, mi hijo es herencia tuya, cosa de gran estima el fruto del vientre, ¿cierto? Que podamos decir, Señor, mi propósito es que estas palabras repetírselas todo el tiempo, que cuando están más rebeldes, mirar, Señor, yo quiero hacer de mis hijos discípulos que guarden y hagan conforme a lo que tú has enviado. Esto es algo práctico. Yo lo hice hace 2 años más o menos, que orando el Señor me inquietó hacerlo. Entonces yo los traigo para mostrarlo porque a mí me toca renovarlo. Entonces yo lo hice así, un cartón, lo pinté de negro y las imprimí en hojitas normales. Ahí está mi familia con mis hijos y en ese tiempo fue cuando el Señor me regaló Deuteronomio 6 y yo le puse propósito y cada vez que tenía problemitas con mis hijos yo volteaba a mirar propósito, enseña las palabras y repita. Y eso me ha servido un montón. De hecho, lo usé como cuarto de guerra. ¿Ustedes vieron la película Cuarto de Guerra? Que tenía oraciones pegadas en una pared. Pues yo no tenía una habitación para eso, entonces usé mi cuadro. Y ahí tenía los papelitos con mis motivos de oración. Entonces a veces lo bajaba, oraba por mis hijos y oraba por lo que tenía aquí. Entonces es una manera práctica de aplicar algo de lo que vimos hoy si el Señor nos habló esta mañana. Amén. Ese es el reto. ¿Quiénes estamos dispuestos a darle esta batalla a los que quieren dañar las familias? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dentro de un mes, si quieren, los que hagan el cuadro, me pueden enviar una foto o traerlo, pero vamos a hacerlo. Amén. Los que no se han casado y no tienen hijos, entonces se ponen ahí solitos o con su cónyuge y el versículo. Sí, hermana. Gloria a Dios. ¿Quieren sentarse un momentico, hermanos? Perdónenme. Bueno, una de las cosas es darle gracias a Dios por esta enseñanza, ¿cierto? Estuvo muy linda y todo, y es una bendición. Solo quiero añadir algo con respecto a lo que ella decía de detenerse la gente a no tener bebés, a multiplicar su descendencia. Y hablábamos con mi hija la semana pasada acerca de lo que los musulmanes están haciendo. Están invadiendo el mundo por todos los países. Hay musulmanes, en unos más, en otros menos. Y ella me estaba diciendo que lo que ellos estaban haciendo era multiplicarse en cada lugar donde llegaban. Mientras en esos países se estaban prohibiendo que la gente de esos países se multiplicara, ellos decían, inclusive lo dicen, me decía mi hija, lo dicen, que ellos aprovechan, hacen crecer su descendencia en cada país donde van, y cuando los de ese país no tengan descendencia, ellos dicen, imagínense quién va a gobernar. Nosotros, dicen ellos, nosotros. Ellos no van a tener descendencia, todos estarán viejos y se estarán muriendo. Quienes van a ocupar los cargos importantes de la nación, donde nosotros estamos, somos nosotros. ¿Es una verdad eso? Claro que sí, es una verdad. Bueno, otra de las cosas que yo anoté aquí, ya se me perdió el papelito, espero no se me olvide. Era cuando ella estaba diciendo que el niño le pegó y ella le respondió, ¿cierto?
y que de todas maneras el niño pequeño estaba ahí para decirle que no pagara mal por mal. Sí, muy el hombre aprovechándose de la situación. Pero una de las cosas que nosotros debemos tener claro, hermano, si su niño, especialmente esos que tienen niños pequeños, levanta su mano contra el papá o la mamá, agárrele esa mano y dígale, me vas a pedir perdón por lo que acabaste de hacer, si no te voy a disciplinar. No es que él me pega y yo le pego. Él está pensando que con mamá o papá se puede hacer cualquier cosa. Él me responde, no es así. No es así. Ellos tienen que aprender a respetar a sus papás. No está bien eso, que uno le responda así de esa manera, pero tampoco está bien pasarle por alto. Y si es que tiene que disciplinarlo, lo disciplina. Le tiene que castigar, lo castiga. Pero usted no puede responder de la misma manera como si fuera un compañero más suyo. Usted es el papá, usted es la mamá, y no está bien responder así de esa manera. Ellos tienen que aprender que es malo, que es pecado lo que ellos están haciendo al levantar la mano contra sus padres. Amén. Bueno, ay Señor, espéreme un momentico, que es que yo anoté y yo, ya. Acerca del desorden, que también la hermana estaba diciendo que dejaban todo tirado ella. Ay, Dios mío, estaba terrible. Muchas de nosotros hemos pasado por eso. Esto no es normal, esto es no saber enseñar. Es no saber enseñar. Una de las cosas que le decía a Nidia la otra vez, si algo estoy pagando yo, es haber dejado o haber malcriado a mis hijos desde pequeños, o el esposo que a veces también de pronto fue malcriado, ¿no? Que llegan a la sala, que se quitan los zapatos y que uno, frescos, las chanclas, se van y ahí está mamá, está la criada de turno, ¿cierto? Lo coge, ay Dios mío, con qué rabia a veces. Uno vive lleno de ira porque no todo se lo dejan a uno, ¿cierto? Uno lo agarra y lo mete por allá para que no esté ahí en la sala. ¿Hizo uno eso con los hijos? Yo lo hice. Le dije a Nidia, recuerda, diciéndole, una de mis fallas grandes para mí es que yo le hacía todo. El niño dejaba los juguetes, yo los recogía. Nunca me acuerdo haberle dicho a Enoch o a Ruth, cojan eso, póngalo allá en tal parte. Así se criaron, así se levantaron. Me levantaba bien temprano a orar con ellos, a todo eso y todas esas cosas, pero hubo cosas que son importantes para la vida de ellos. Para la vida de ellos que no le enseñamos. No es mi tarea recogerle los desórdenes de nuestros hijos. Hay que enseñarles. Y si no se lo enseñamos a esas alturas de la vida, siendo ya viejos, grandes, todavía llegan y todavía ensucian, y uno tiene que hacerle las cosas por no pelear, por no molestarse, aunque uno por dentro se molesta. Porque ya a estas alturas de la vida, a la edad mía, yo estoy cansada. Pero tengo que seguir con esa cosa porque ya eso fue lo que yo enseñé y eso estoy cosechando. Entonces, no es justo los que todavía, y como decía ella, las que van a tener bebé y los que tienen bebés pequeños, por favor, enséñenles a ser ordenados. Así van y forman un hogar de la misma forma desordenado. Terrible. No es así.
no es mi trabajo. Yo me cargué toda la vida, yo lo recuerdo, toda la vida me cargué. Yo no les enseñé, fue definitivamente mi error que he tenido que pagar y que lo veo de pronto en sus casas. Esa fue mi enseñanza. Entonces, sí, no tiene que cargarse la hermana Karen, tiene que comenzar a hacerlo bien. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que en ese aspecto yo no me hice entender, porque yo me refería a que es normal por periodos de tiempo, pero con nuestros hijos nosotros sí estamos trabajando eso, claro. De hecho, la ropa de mis hijos estaba en un tubo alto y mi esposo lo bajó al nivel de ellos. Cuando lavamos la ropa, se les pone o se les ayuda y ellos clasifican, cuelgan, guardan en los cajones con la edad que tienen. A ratico de pronto usted va en la tarde y encuentra jugueticos, pero en la noche no va a encontrar ninguno, porque antes de dormir tienen que recoger. Entonces, el consejo que dio la pastora es el mejor. Yo lo estoy viviendo y es una bendición cuando ellos aprenden a hacer esas cosas. Yo me refiero es que a ratos, cuando ellos deciden jugar, eso hay desorden y eso estresa y es un caos. Pero para evitar eso, precisamente hay que hacer lo que decía la pastora, poner esos hábitos, amén. Lo que decía también de los musulmanes, yo creo que ellos leyeron la Biblia también, ¿cierto? Usted se va a Jeremías 29, ahí nosotros vamos y leemos el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, y decimos amén. Pero los primeros versículos, él le habla a través del profeta al pueblo que se acaba de ir como esclavo a Babilonia. Y le dice, lo voy a leer en verso 5, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos ahí. Y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El Señor, en uno de los peores momentos del pueblo de Israel, para tener hijos, siendo esclavos, les dice, tengan. Siempre va a ser un mal momento para tener hijos. O preguntémosle a los que vivieron cuando estalló la Primera Guerra Mundial, o las otras pestes, o cuando Moisés, que estaban matando a los niños, o cuando Jesús. Siempre es un mal momento para, entre comillas, para tener hijos. Pero Dios siempre en esos malos momentos ha dicho, tengan, multiplíquense. Amén. Entonces, gloria a Dios por lo que dijo nuestra pastora y por la responsabilidad tan grande que tenemos. Amén. Y el privilegio. Vamos a orar. Señor, gracias. Tú has sido bueno, Señor, en gran manera. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Creemos que cada uno de nosotros estamos incluidos en ese plan que vemos desde la creación y que sabemos que terminará también en unas bodas con el Cordero. Gracias porque nos trajiste a través de una familia. Gracias por ese papá, esa mamá que nos diste, que hicieron lo mejor que pudieron hacer con lo que tuvieron. Gracias, les honramos en esta mañana. Gracias por los hijos que nos has dado, a los que los tenemos, porque sabemos que son herencia tuya, Señor, que son una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio, Señor. Gracias, gracias por esos hermanos que aún no han tenido o no han formado un hogar. Tú sabrás lo que tienes para ellos en este tema. Gracias, Señor, por los que tendrán, aparte de hijos naturales, hijos espirituales por montón.
o adoptados, que también está dentro de tu voluntad, Señor. Gracias, porque tú nos muestras que familia es un hombre y una mujer uniéndose para tener una descendencia para Dios. No hay otro concepto, Señor, al que podamos llamarle familia. No hay un concepto que encaje más ahí. Un hombre y una mujer que aman a Dios y que buscan una descendencia para ti. Señor, hoy oramos de manera especial por entendimiento para nosotros, tu iglesia, la iglesia de Cristo en las naciones. Señor, donde hayan remanentes que comprendan esto, que puedan levantarse a pasar la batuta a la siguiente generación, aun cuando estamos en medio de un campo de batalla que nos quiere acabar, que quiere acabar con nuestros hijos, porque quieren evitar que el evangelio corra, porque sabe que se acerca el día grande y terrible del Señor. Grande para los que hemos creído y terrible para los que se pierden. Señor, ayúdanos a ser padres esforzados, valientes, con la mirada puesta en lo eterno, que anhelemos, Señor, ver a nuestros hijos como tú los ves, más allá de la situación en la que estén ahorita, si están apartados, si no quieren saber nada de ti, si están muy pequeños o muy grandes. Ayúdanos a verlos como tú los ves, Señor, como a una alma que va a vivir para siempre en el cielo o en el infierno. Danos ese entendimiento de la eternidad al mirarlos y ayúdanos a cumplir esta gran comisión primero en nuestra casa, Señor. Ayúdanos a ser padres que hacen discípulos de Cristo, empezando por sus hijos, por sus generaciones, por sus sobrinos, por sus familiares, por sus nietos. Ayúdanos, Señor, a ver esta gran comisión como una tarea para nosotros como padres, Señor. Y reconociendo que la autoridad viene de ti y que tú estás con nosotros todos los días en esta crianza, en esta situación, en este discipulado, todos los días, en los felices y en los tristes, en los buenos y en los malos, en los de sanidad y en los de enfermedad, en los de angustia, en los de felicidad, en los de gozo, en todos estás tú, porque tú lo has prometido que estarías hasta el fin del mundo, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Nuestros corazones tú los conoces. Obra en cada uno de nosotros con tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento.